Muy pero muy buenas noches, hermosa y amada familia. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este tiempo tan pero tan especial. Bueno, gracias Lili, gracias por el tiempito de oración. Estuvo muy pero muy bueno, muy motivador. Bueno, familia, ¿qué contarles? ¿Qué contarles? Como dice el grafo, el título que le habíamos puesto, que lo hemos anunciado, evidenciando al Dios vivo. Y yo había hecho un videíto, ¿no? Donde justamente hablaba de algo que muchas veces nos suele pasar que aún como cristianos, ¿sí? Yo conozco mucha gente que suele hablar de Dios y dicen que creen en Dios, oran pidiendo por su favor y teniendo su cuidado y sin embargo no se evidencia ese a Dios que muchos dicen pero también decimos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos esa situación en nuestra vida y tristemente seguimos viviendo nuestras fuerzas, dejando muchas veces pasar ese tiempo con muchos hábitos que no necesariamente terminan siendo conforme a la voluntad de Dios. Hablaba justamente de eso y hacía un comentario que no se notaba en nosotros como hijos de Dios, esa evidencia. Hace unos días yo vengo siguiendo, no siguiendo, ustedes habrán visto acá las noticias en Argentina, que hay un tema con un juicio grande que se está desarrollando, ¿sí? Que se está desarrollando o que se estaba desarrollando con una persona muy, pero muy conocida, ¿sí? Y justamente tenían que presentar cargos o evidencia, o sea, uno presenta un cargo ante un juicio, cuando viene la palabra evidencia, justamente viene eso a tu mente, evidencias físicas o evidencias comprobables tienen que ser, ¿no? Y esas evidencias comprobables muchas veces terminan dilatándose cuando no están en físico, cuando no se ve realmente lo que pueda llegar a ocurrir o lo que tenga que llegar a pasar. Y tristemente esa evidencia termina siendo algo que se esfuma, se va. Pero acá, justamente en uno de los juicios, presentaron cargos, presentaron evidencia suficiente y a esta persona la terminaron enjuiciando o dándole un veredicto dentro del juicio. Bueno, no es que Dios vaya a hacer esto con nosotros, ¿sí? Pero quiero que entendamos que muchas veces hablamos de evidenciar justamente una vida en Cristo Jesús. Y esa vida en Cristo Jesús muchas veces no termina siendo favorable. Lo que digo, lo que hago y lo que pienso no van en una misma sintonía o en un mismo canal. Y muchas veces terminan desconcertando o desarmando lo que Dios quiere armar en tu vida, ¿sí? Entonces es todo ahí una conjunción de palabras, ¿no? Sería lindo y justamente la integridad habla de eso, ser íntegros, tener un mismo sentir, un mismo hablar, un mismo actuar, en un mismo sentido, en una misma dirección, siempre conforme a la voluntad de Dios, obvio, siempre estamos hablando como hijos de Dios. Si bien muchas veces como familia decimos tener a Jesús en nuestro corazón, tenemos que entender que nos encontramos en un proceso, ¿sí? En un proceso de cambio, en un proceso de restauración. ¿Y a quién? En ese proceso de cambio y ese proceso de restauración, ¿hacia dónde apunta? Bueno, apunta al diseño original, ¿sí? Al diseño original que Dios Padre creó para cada uno de nosotros. Es como que muchas veces, hasta que antes conocíamos a Cristo, nosotros veníamos haciendo la nuestra, o creyendo que llevábamos la vida como a nosotros nos parecía. Y cuando ya conocemos a Dios, cuando ya nos involucramos más dentro de la iglesia, dentro de su palabra, nos damos cuenta que hemos errado o hemos ido por caminos que no nos eran muy, digamos, favorables. Entonces terminamos desacertando esa situación
conforme a lo que Dios quería, ¿sí? Y no se evidencia ese Dios vivo en el cual muchas veces decimos que creemos, ¿sí? Un ejemplo palpable lo vemos en la vida de un gran profeta, ¿sí? Un gran profeta, yo me voy a basar en él, en esta partecita de la prédica, que es justamente Elías. Ustedes lo conocen, ¿sí? Elías ejerció un gran ministerio allí en los tiempos donde había un rey que, bueno, se las traía, el rey Acab, ¿sí? El rey Acab es quien llevó al pueblo a apartarse de Dios, nada más ni nada menos. Mirá vos, sino qué es lo que hizo, ¿no? Y también hizo ir en pos de dioses ajenos. O sea, el tipo tenía un doble sentido, ¿no? Un doble sentir. No solamente apartar a la gente de Dios, sino que involucrarnos en cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Y por lo cual Dios, al ver esta situación, trajo sequía a esta nación. Elías tenía una frase que yo hoy cuando repasaba el tema me llamó muchísimo la atención y ahora vamos a ir viendo algunas cositas que tomaba nota porque tomé apunte porque me impactó, ¿no? Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo hemos escuchado esto muchas veces dentro de muchas prédicas seguramente, ¿no? Y con esto él declaraba, ¿sí? Que él se mantenía bajo esa presencia de Dios y todo lo que hacía, todo lo que hablaba iba a ser conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad de un Dios vivo, porque él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo creo que esta frase nosotros muchas veces no le tomamos en cuenta o lo tomamos muy por arriba, sabiendo que hoy hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. O sea, no es, voy a usar un término bien argentino para aquellos que no entienden, esto no es moco de pavo, ¿sí? Como dice así, esto es algo muy importante. Cuando digo moco de pavo es porque falta de importancia. Muchas veces, bueno, es Cristo, sí, Cristo entró en mi corazón, bueno, listo, sí, todo bien, yo sigo avanzando. Y a veces no tomamos en cuenta eso, la presencia. Estoy en su presencia, bajo su dominio, bajo su voluntad. A veces hacemos cosas, familia, que por ahí sin darnos cuenta, enojos, maltratos, formas de dirigirnos, qué sé yo, características que tenemos al enfrentar alguna situación que no van conforme a lo que Dios está haciendo en el tratamiento, en ese proceso de llevarnos al diseño original que Dios quiere llevarnos para que crezcamos, ¿no? Para que avancemos en esta vida. Bien, Elías se caracterizaba por esto justamente. Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. En el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, ¿sí? Recordarán que los profetas estaban puestos en esos tiempos cerca de los reyes para enrutarlos, corregirlos, llamarles la atención un poquitito. Hey, amigo, se me está yendo de camino, ¿por qué no vuelve un poquitito? ¿No? Normalmente los profetas, casi todos los profetas de Dios, llevaban un mensaje. Ahora, yo como profeta, usted como profeta de Dios, que puede llegar a ser, porque lleva un mensaje de Dios, usted le va a decir algo a alguien, pero si ese alguien no lo quiere hacer, estamos fritos, estamos fregados, ¿sí? Y dice eso justamente ese versículo, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En ese proceso de sequía, Elías, este profeta, fue sostenido por Dios, y ustedes recordarán, en el populoso y generoso arroyo de Querit, que después se terminó secando o reduciendo la cantidad del caudal de agua, y él tuvo que trasladarse a una ciudad e ir a buscar a una viuda, a la viuda nada más ni nada menos que de Sarepta, ¿sí? Déjeme ver, de Sarepta, muy bien. Un lugar donde llegó
nada más ni nada menos que según la dirección de Dios. Es como si yo hoy te digo, andate a Buenos Aires, andate a la provincia de Buenos Aires, o sea, estamos hablando todos los partidos de Buenos Aires que hay acá, en provincia, y buscá allá una viuda. ¿Sí? Mamita querida, te quiero ver. Hay un montón de personas. La provincia de Buenos Aires tiene una gran parte, una gran mayoría interesante de argentinos viviendo. ¿Y cómo hago yo para determinar? Bueno, Dios le dio la guía y la dirección justamente a este profeta para que pudiese llegar. Y él le dijo a la mujer viuda, capítulo 17, versículo 10, ¿sí? Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua o un vaso para que beba. Un minutito que vamos a poner acá, ahí está, para que beba. ¿Sí? Me traigas un poco de vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive, y escuchate esta parte porque muchas veces capaz que lo hemos pasado como de largo, Jehová tu Dios, no mi Dios, ¿sí? Tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella en ningún momento responde mi Dios, ella responde tu Dios, o sea que acá había una situación, y es ahí donde yo me quiero detener un poquitito. En ningún momento Elías mencionó que él venía de parte de Dios. Si usted lee el pasaje, en ningún momento lo dice. Simplemente ella reconoció que había un profeta, o que había visto un profeta, o que había venido alguien diferente o distinto. Quiere decir que acá habían 2 situaciones y los 2 tenían la misma situación, si nos ponemos a mirar. Los 2 tenían que comer. Por ejemplo, porque si usted recordará, se le dice que él vaya a ese lugar porque ahí va a ser atendido, va a ser cuidado, ¿sí? En el caso de este profeta. Otro punto, 2 visiones diferentes. Él iba a ir allí para cumplir una misión, una función y seguir avanzando en su vida. Ella iba a dar por terminada su vida. Qué bárbaro, ¿no? Fíjese otro punto, 2 actitudes distintas ante la misma situación. Uno dijo, bueno, dame de comer a mí porque yo vengo con necesidad. Ella tenía que comer para dejarse morir. Sin embargo, él iba a seguir avanzando en la tarea que tenía que hacer. O sea, que ahí habían 2 actitudes distintas. Uno era morir y el otro seguir viviendo para seguir avanzando. Y por último, 2 resoluciones totalmente opuestas. Totalmente opuestas. Ahora, según yo me fui a buscar un poquitito esto de evidenciar, porque teóricamente justamente eso pasó. Le respondió tu Dios, porque Elías, como dije recién, en ningún momento mencionó, che, vengo de parte de Dios para que me dé de comer. No, para nada. Él le pidió, porque él ya traía un mensaje para dejar a través de lo que él evidenciaba en el Señor. Y ahí es donde yo me fui un poquitito a buscar a la Real Academia, a la Española, qué significa evidenciar. Dice evidenciar denota un estado o un evento que requiere la existencia de 2 participantes o argumentos. Hacer patente y manifiesta la certeza de algo, probar y mostrar que no solo es cierto, sino que es claro. Palabras similares, como usted ve ahí, demostrar, probar, constatar, certificar, testimoniar, reflejar. Certificar, ¿no? Cuando usted va a un juicio, va a un lugar que necesita que le tomen la firma, yo tengo que certificar la firma para ser válido
eso que estoy argumentando en ese momento. Entonces, quiere decir que se hace notorio quién le dirige, se hace notorio quién le respalda, habla realmente de un Dios vivo. Muchos de aquí seguramente tienen muchos años caminando con el Señor, otros tal vez no tanto, o otros tal vez fueron y volvieron, ¿sí? Pero conocieron a Dios. O sea, alguien les llevó la palabra de Dios, alguien lo introdujo en este mundo tan hermoso del cristianismo. Pero entendamos que todavía no se está evidenciando en nosotros ese Dios vivo. Simplemente nos resguardamos muchas veces en esa hermosa palabra, estoy en un proceso, ¿sí? Y me quedo ahí, me quedo dando vuelta en un loop, ¿no? Así como cuando se corta el internet, que empieza a dar vuelta un circulito, 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 exactamente lo mismo hacemos muchas veces con nuestras vidas. ¿Qué vemos acá? Que la mujer ve al Dios de Elías, ¿sí? Pero ese Dios no se evidenciaba en su propia vida. Entonces, hoy yo te tengo que hacer una pregunta, o nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es el Dios que opera hoy en vos? ¿Sí? ¿Qué es el Dios? ¿Sí? Bien, tal vez como la viuda lo vemos palpable solamente en otros. Y muchas veces utilizamos este artilugio, ¿no? Le digo porque me ha pasado. No, líder, ore usted porque a usted Dios sí lo escucha. ¿Te habrás sentido? ¿Te suena esta frase? Sí, te suena esta frase. Porque aún yo, estando del otro bando, como digo, ¿no? de discípulo, y sigo siendo discípulo, obvio, pero estando de un primer discipulado, ¿sí? Yo también le dije lo mismo. No, líder, pida usted porque yo parece que tengo el WhatsApp bloqueado con Dios. O parece que me cancelaron, ¿sí? Una cosa por el estilo. No basta decir, familia, vive Jehová. La pregunta que te tenés que hacer hoy es, ¿otros ven el Dios vivo en tu vida? Ese Dios que actúa de una manera especial, ese Dios que sana, ese Dios que limpia, ese Dios que libera, ese Dios que salva, ese Dios que derriba murallas, ese Dios que provee en medio de la escasez. Chan, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Que hoy me viene preguntón. Bueno, vamos a ir a la otra plaquita, déjeme ver acá, a ver qué es lo que me dice, si me deja pasar. Muy bien, vamos a esta que está buenísima esta. Entonces, como dije recién, ¿otros ven ese Dios vivo? Si la respuesta es no, siempre es tiempo de ¿qué cosa? De hacer un ajuste, de hacer un gran ajuste en nuestras vidas. Y hoy justamente el tema justamente habla de eso, ¿no? De evidenciar, pero esa evidencia hoy se va a hacer verdadera a través, o se está haciendo verdadera. ¿Y sabe qué pasa? Por ahí nosotros vamos a la iglesia, vamos al lugar físico o venimos a la sala de reunión aquí y no se nota, porque detrás de una cámara no se nota si yo evidencio o no evidencio esto. Porque yo puedo, ¿no? Como decimos en Argentina, la dibujo. Me pongo la careta, decimos en Argentina, y la dibujo. Y sí, estoy con una sonrisa y trato a todo el mundo feliz y contento, chocho de la vida, y saltamos y todo lo que usted quiera. Y resulta que soy hay un dicho acá que dice, sos un piel de Judas, ¿no? Sos tremendo, sos tremendo. Asomaste la cabeza fuera de se terminó la sala acá y empezó otra historia y otra vida. Quiere decir que los que primero evidencian esa vida en Cristo Jesús, ¿saben quiénes son? Sus más allegados, su familia, los que viven con usted, los que están más apegados a usted, sus mismos vecinos, sus mismos vecinos. Mire, antes yo me enojaba, me peleaba, pateaba calefones, estaba una semana y hasta un mes y muchos meses, a veces enojado con alguna situación. Hoy no le digo que soy sano completamente, pero en el proceso que estoy viviendo cada vez acorto más los tiempos. Y para la gloria de Dios, el enojo, la calentura o lo que sea me dura un día. Entonces eso, las personas que viven a mi alrededor ya lo empezaron a evidenciar.
Se empezaron a dar cuenta de que hay algo raro, hay algo distinto, y con el tiempo, gloria a Dios lo declaro, va a ser menos, van a durar minutos, ¿sí? Pero voy por ese, es un desafío, ¿no?, que estoy haciendo. Entonces, tengo que hacer ese ajunte y es momento de empezar de una vez. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, debemos, ahí voy a poner la plaquita, debemos, y voy a cambiar la otra acá, muy bien, permiso, debemos tener sed de un Dios vivo. Yo te invito a que ahí donde estás vayas al Salmo, al libro de los Salmos. Si tenés por ahí para anotar, genial, pero estaría bueno que siempre estemos con la Biblia. Una Biblia que puede ser electrónica, una Biblia de papel mucho mejor, porque yo la subrayo, la marco y hay cosas que me llaman la atención. Salmo 42, 1 y 2 dice que debemos tener sed. A ver si es cierto esto. Dice: y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe quién hablaba acá, no? Don David hablaba acá. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no de un Dios muerto, no de un Dios que no existe. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Elías decía: vive Jehová. Y el salmista expresa: mi alma tiene sed del Dios vivo. Es lo mismo, chicos. Es lo mismo. Ese salmista anhelaba en lo profundo de su corazón a Dios con todo su ser. Entonces mi pregunta es: ¿tenés sed de ese Dios vivo? ¿Justamente te levantás todas las mañanas a tomar esa agua fresca? ¿Cuántos de los que están aquí en esta sala se levantan por la mañana? No hablo de ir a orar, no voy a hablar de eso, de ir a tomar un vaso de agua fría. ¿No te dieron ganas de levantarte a la mañana tempranito y lo primero, o te vas al mate, o te vas al café, o te vas al heladero, o te vas a la canilla? No importa. Algún lugar vas a buscar agua, un refresco, pero con una energía, con unas ganas, con una desesperación como este siervo, un siervo sediento, alguien que busca esa agua fresca. Esa agua fresca representaría hoy para nosotros, según este pasaje, la palabra de Dios que es viva, ¿sí? Para David era esencial, familia, era esencial presentarse delante de Dios. ¿Para qué? Para oír ¿qué cosa? Su voz. Era imperativo tener esa necesidad de tener intimidad con Dios, estar cara a cara, beber de esa misma agua que él tenía. En el Salmo 27 dice que David expresa su deseo de estar con Jehová como un hijo con su padre. Es un anhelo profundo, compartir, estar en su presencia, sin necesidad de tener permiso. Muchas veces lo hacemos cuando vamos a la casa de nuestros padres, abrimos la heladera, le agarramos el auto y nos fuimos con el auto por ahí y lo hacemos. Entonces, ¿tenés tu alma, tienes sed de ese Dios vivo? ¿Buscás ese Dios vivo? Bien, vamos con el otro punto. ¿El otro punto cuál es? Es necesario, ¿qué cosa? Creer en el Dios vivo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Clamo al Dios vivo y le digo: ¿vive Jehová? Familia, es crucial que nos acerquemos a Dios con esa convicción que Él está presente y está vivo. Seguramente te recordarás aquellas primeras veces cuando empezaste a buscar a Dios, te ponías la musiquita, escuchabas y estaba chévere, estaba lindo, estaba buenísimo, ¿sí? Bárbaro estaba. Pero ese tiempo se fue pasando. Yo me acuerdo que me quebrantaba apenas ponía el primer tema, ponía un CD, porque soy de la época del CD yo, ¿no? Hay algunos que son más atrasito que yo, pero yo soy de la época del CD, de los CD que vendía el líder Luis Bernardo, ¿sí? ¿Sí? Ponía CD, escuchaba y ya me quebraba. Con solo empezar la musiquita ya me quebraba. Es necesario tener fe. Necesario tener fe. Y eso va a requerir, yo tomaba esto, una convicción, ¿sí? Y cuidado,
Cuidado porque muchas veces permitimos que la incredulidad nos termine alejando de ese Dios vivo. Muchos dicen que no se han apartado de Dios porque siguen creyendo en Él, siguen yendo a la iglesia, pero en realidad se terminan apartando del Dios vivo porque no hacen justamente, no desarrollan esa fe que tanto Dios necesita que la desarrollemos. Aunque sigamos leyendo la Biblia, si no creo en el Dios vivo, me voy a convertir en y escucha esto, oidor olvidadizo. La incredulidad te va a alejar de esa experiencia de vida con Dios. La fe es una decisión y esa decisión es personal. Es la confianza y la certeza de lo que Dios dice ser y en lo que ha prometido hacer. Quien anda por el camino espacioso te lleva a perecer y tu alma se termina torciendo y te llenas de orgullo. Y se pierde el diseño original y terminás desfigurando lo que Dios había soñado para contigo. ¿Cuál es tu decisión de vida para este día? ¿Crees en ese Dios vivo o permitís que la incredulidad te termine apartando? Familia, vamos a hacer, cortito y al pie hoy, ¿sí? Vamos a hacer una oración y vamos a leer la aplicación teoterápica. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y así ha de evidenciarse en nuestras vidas. Muchos de los que están a nuestro alrededor se han cansado de escuchar de hablar de Dios. Quieren verlo y cada uno de nosotros estamos llamados a manifestar ese Dios vivo. Hablamos muchas veces con certeza de sus maravillas y actuamos con poder por su presencia. Y ese debe ser nuestro ancla firme. Jesús está pronto a regresar por nosotros. Y hoy más que nunca debemos estar más que listos para que podamos evidenciar ese Dios vivo y podamos hacerlo partícipe a otros así como nosotros. Ahí donde estás te invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Dios mío, Padre eterno, hoy nos acercamos a ti. Nos acercamos, Señor, a ese Dios vivo, ese Dios que actuó dando provisión a esa viuda en tiempos de escasez, donde lo único que ella esperaba era la muerte. Pero tú sobreabundaste, Señor. Hoy reconocemos que en ciertas ocasiones de nuestras vidas hemos sido muchas veces como esa viuda. Hemos esperado lo peor porque hemos perdido de vista al Dios vivo. Perdónanos, Señor. Hoy rendimos nuestro corazón. Pedimos que el Espíritu Santo lo limpie. Hoy queremos volver a ti. Eres el único que tiene esa respuesta en nuestras vidas. Hoy decido buscarte más que nunca para beber de esa agua viva en tu presencia cada día, creyendo en ti, que estás vivo en mí. Te pido, Señor, que en mi vida se evidencie ese Dios vivo, que otros no solo lo oigan, sino que lo vean, sino que te vean, porque no solo, Señor, lo sé, sino que tú eres parte de mi vida. Y basado en tu palabra, que esa certeza de tus maravillas, milagros y prodigios se manifestarán en mi vida, actuando con un poder sobrenatural, porque tu presencia reina en mí. Tu Santo Espíritu es mi firme ancla.
Gracias Espíritu Santo por esta noche, por hablarnos conciso, francos, derecho, entendiendo que debemos ser testimonio, que debemos certificar como una firma que realmente somos hijos del gran yo soy. Te doy gracias por esta noche, te bendecimos, te alabamos y glorificamos tu perfecto y hermoso nombre. En Cristo Jesús te hemos orado y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.